Fabricado en México y cuesta 45 veces más que el estadounidense. Esto debe ser un error de impresión. En una importante firma de arquitectura en Nueva York, Jonathan Taylor se quedó sin palabras frente a una cotización. A sus 52 años y con 30 años de experiencia, es un ingeniero arquitectónico que ha trabajado en numerosos rascacielos. El problema era el sistema de disipadores sísmicos que planeaban instalar en un nuevo rascacielos en Manhattan. Mientras que la tecnología estadounidense costaba $2 millones, la mexicana ascendía a $90 millones. Era una diferencia de precio de exactamente 45 veces. Es absurdo. El riesgo sísmico en Nueva York no es tan alto como en California. Aquí ocurre un sismo de magnitud 5,0 aproximadamente cada 100 años. Con un sistema convencional es más que suficiente. Para Jonathan, que priorizaba la eficiencia y la practicidad, esta diferencia de precio era incomprensible. Ninguna tecnología en el mundo podía justificar costar 45 veces más. La tecnología mexicana podría ser excelente, pero el precio estaba fuera de la realidad. Su conclusión era clara. Sin embargo, esa misma noche, impulsado por la curiosidad, Jonathan comenzó a investigar sobre la ingeniería sísmica de México y se topó con un hecho asombroso. Vio grabaciones del terremoto de 2017 y del devastador sismo de 1985. Observó cómo, durante los peores movimientos telúricos, los gigantescos rascacielos de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México no colapsaron y continuaron funcionando perfectamente en los días posteriores. Si esto hubiera sido en Estados Unidos, seguramente habría edificios destruidos. En ese instante, una pequeña duda germinó en su mente. ¿Acaso la tecnología mexicana tiene algo que yo desconozco? Al día siguiente, su socio Roberto le hizo una propuesta. Jonathan, viaja a México y compruébalo directamente. Necesitamos fundamentos técnicos para poder darle una explicación lógica a nuestro cliente. Al principio, Jonathan dudó, pero las imágenes que había visto la noche anterior no salían de su cabeza. De acuerdo, iré. Quiero verlo con mis propios ojos. ¿Por qué la tecnología mexicana es tan valorada a nivel mundial? ¿Cómo justifican un precio 45 veces mayor al de Estados Unidos? ¿Qué secreto se esconde detrás de esto? Vamos a descubrir. Jonathan aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras 5 horas de vuelo. Esperaba encontrarse con el caos y el ruido típicos de los aeropuertos saturados de América Latina. Sin embargo, el proceso de migración fue sorprendentemente fluido. La atención del oficial fue amable, eficiente y se comunicó en un inglés impecable para hacer las preguntas de rutina. Fue mucho más rápido de lo que pensé. En el área de reclamo de equipaje, las maletas ya estaban alineadas de forma ordenada. Los empleados acomodaban el equipaje para que los pasajeros pudieran tomarlo sin esfuerzo. Nunca había visto este nivel de atención en otros países, pensó sorprendido. Al salir, el chofer del transporte ejecutivo que había reservado ya lo estaba esperando. Un hombre de traje sostenía un letrero con su nombre y lo saludó con un ligero asentimiento de cabeza. Señor Taylor, lo estábamos esperando. Jonathan asintió y subió a la parte trasera del vehículo. Nuestro destino es la zona industrial en Querétaro. Si no hay tráfico, llegaremos en unas 3 horas, indicó el chofer. Jonathan miró por la ventana. En otros de sus viajes, moverse desde el aeropuerto hasta el hotel solía ser muy estresante. Lidiar con el tráfico pesado y los conductores erráticos. Pensó que en México sería igual. Pero al entrar en la autopista, notó algo. ¡Qué silencio! El interior del vehículo era increíblemente silencioso. Además, en esa vía ejecutiva, los autos fluían con orden, sin usar el claxon innecesariamente ni meterse de forma brusca. Pensaba que el tráfico aquí sería un caos, pero esta infraestructura es de primer nivel, reflexionó, aunque se dijo a sí mismo que tal vez era solo una coincidencia. Llegaron a su hotel en Querétaro. Jonathan se registró, entró a su habitación y se sentó en la cama. Mañana empieza lo verdaderamente importante. Su objetivo era visitar las instalaciones del proveedor mexicano y comprobar si la tecnología sísmica valía lo que costaba. A la mañana siguiente, lo esperaba en el vestíbulo el representante de la empresa mexicana. Era un ingeniero de mediana edad llamado Carlos Hernández, quien hablaba un inglés fluido. Señor Taylor, bienvenido. Le agradecemos mucho su valioso tiempo. Al contrario, pero iré directo al grano. Quiero que me expliquen por qué necesitan vender un equipo tan costoso. Soltó Jonathan sin rodeos. Carlos sonrió levemente y respondió. Por supuesto. Primero lo llevaré a nuestra torre de pruebas, equipada con nuestros sistemas de levitación y amortiguamiento. Estoy seguro de que lo entenderá. Al llegar a la torre de investigación, Jonathan notó el diseño impecable del edificio.
Entraron a un elevador de ultra alta velocidad. El interior era espacioso y estaba meticulosamente limpio. El elevador comenzó a subir. De repente, la pantalla indicó que habían alcanzado los 60 kilómetros por hora. Jonathan se sorprendió. La cabina no vibraba en absoluto. Miró el vaso de café que llevaba en la mano. La superficie del líquido estaba completamente inmóvil. Abrió su computadora portátil y pudo trabajar sin que la pantalla temblara. ¿Cómo es posible que este elevador suba a esta velocidad sin temblar?, preguntó asombrado. Carlos le respondió. El edificio y el elevador cuentan con nuestra tecnología de disipación avanzada. Usamos amortiguadores especiales que absorben casi el 100% de la vibración. Además, el diseño de los rieles tiene una precisión milimétrica, sin margen para el menor defecto. Ya veo, pensó Jonathan cruzándose de brazos. No solo es velocidad, sino que integran esta tecnología para lograr una estabilidad perfecta. Su visión sobre la ingeniería mexicana comenzaba a cambiar, pero seguía sin convencerse del precio. 45 veces más seguía siendo una exageración. Al terminar la prueba, se dirigieron a la fábrica principal de los dispositivos sísmicos. Al entrar, Jonathan contuvo el aliento. Está demasiado limpio. En las fábricas que él conocía en Estados Unidos, el olor a aceite de maquinaria era fuerte, y siempre había virutas de metal en el suelo. Pero aquí, los operadores vestían uniformes impecables y el piso brillaba. En la manufactura mexicana de alta precisión, la limpieza es parte integral de la calidad, explicó Carlos. El orden absoluto previene errores y nos permite producir de forma perfecta. Luego pasaron al área de control de calidad. Allí inspeccionaban cada pieza minuciosamente, descartando cualquier componente con el más mínimo rayón o desviación. ¿No se reduce la eficiencia de producción con revisiones tan extremas?, cuestionó Jonathan. Toma más tiempo, es verdad, respondió Carlos. Pero esto nos permite garantizar una confianza a largo plazo y crear un sistema donde no existan productos defectuosos. En ese momento, Jonathan se encontró con Miguel Johnson, un ingeniero estadounidense enviado por una gran constructora de California que también estaba de visita. No puedo creerlo, le dijo Miguel emocionado. En nuestra fábrica, un margen de error de 5 milímetros es aceptable, pero aquí exigen una precisión de 0,1 milímetros. Jamás había visto este nivel de control. Jonathan se quedó atónito. ¿0,1 milímetros? ¿Realmente se necesita tanta precisión? Estos dispositivos sostienen la vida del edificio, contestó Carlos con seriedad. Un error milimétrico puede tener consecuencias fatales durante un terremoto. Por eso no aceptamos concesiones. En la siguiente área, los esperaba un enorme simulador de sismos. Allí realizaban pruebas de rendimiento. El equipo podía recrear la fuerza de los terremotos de 1985 y de 2017. Ningún producto sale al mercado si no supera esta prueba, indicó un técnico. Al encender la máquina, la plataforma comenzó a sacudirse violentamente. Sin embargo, el modelo del edificio con los amortiguadores apenas se movía. ¿Es magia o qué?, exclamó Miguel. ¿Tenemos algo así en Estados Unidos? Nuestros dispositivos tienen una vida útil garantizada de 50 años, añadió Carlos. Los productos estadounidenses suelen durar unos 20 años, pero nosotros ofrecemos 50 años libres de mantenimiento. 50 años libres de mantenimiento. Eso reduciría enormemente los costos a largo plazo, analizó Jonathan. ¿Pero es posible? Hablemos de los materiales, dijo el técnico mostrando una muestra de metal. Esta aleación fue desarrollada con tecnología propia en universidades mexicanas. Tiene 3 veces más resistencia a la fatiga que los materiales convencionales y es mucho más ligera. Jonathan tomó la muestra. Con esta ligereza y dureza, ¿cómo es el proceso de fabricación? Hay secretos industriales, pero implica tratamientos térmicos prolongados y un proceso de enfriamiento de extrema precisión. Solo este proceso cuesta 10 veces más que la fabricación tradicional. Miguel se sorprendió. Invierten 10 veces más dinero. ¿Por qué? Los edificios protegen vidas, respondió Carlos con calma. Nuestra filosofía es poner la seguridad por encima del costo. Luego visitaron el Departamento de Investigación y Desarrollo, donde decenas de ingenieros trabajaban en la próxima generación de disipadores. Destinamos el 15% de nuestras ventas anuales a investigación, explicó el director del área. Nuestros competidores en Estados Unidos invierten un 5%, pero nosotros nunca detenemos la innovación. Al final del día, Jonathan estaba confundido. La tecnología mexicana superaba todas sus expectativas.
pero el precio le seguía pareciendo injustificable. Carlos, admito que su nivel tecnológico es magistral, dijo Jonathan sinceramente. Pero no logro entender la diferencia de precio. Por más excelentes que sean, 45 veces es demasiado. Carlos sonrió con paciencia. Mañana le mostraremos sistemas aún más profundos. Estoy seguro de que lo comprenderá. Al día siguiente, Carlos lo llevó a una planta robótica de última generación. Al entrar, Jonathan se quedó sin aliento. La línea de ensamblaje estaba perfectamente estructurada, sin casi presencia humana. Cientos de brazos robóticos armaban las piezas con una precisión y constancia inalcanzables para una persona. ¿No hay humanos aquí?, preguntó Jonathan. Casi todos los procesos, excepto el control de calidad, están automatizados. Las máquinas tienen sistemas de autodiagnóstico que previenen errores antes de que ocurran, explicó un técnico. Allí se encontraba David Clark, un ingeniero automotriz británico que trabajaba para Rolls-Royce. Increíble, murmuró David. En nuestra industria, un 70% de automatización es el máximo nivel. ¿Pero ustedes tienen más del 95%? Para ser exactos, es el 96,8%, corrigió el técnico sonriendo. El 3,2% restante son inspectores humanos que dan el visto bueno final. A continuación, los llevaron al centro de control sísmico. En una sala enorme, monitores gigantes mostraban datos en tiempo real conectados al sistema de alerta sísmica mexicano. Desde aquí monitoreamos la actividad tectónica del Pacífico, explicó el operador. Si hay una anomalía, actuamos al instante. Si ocurre un terremoto, ¿qué hacen?, preguntó Jonathan. Tenemos un sistema que detecta la onda primaria del sismo. En cuanto la detectamos, tenemos un margen de entre 1 y 3 segundos para cortar el suministro de gas, frenar los elevadores de todos nuestros clientes y activar al máximo los disipadores. David estaba maravillado. Una respuesta en 3 segundos a nivel masivo. Es precisión militar. Pero la sorpresa no terminó ahí. Carlos los llevó al área de inteligencia artificial. Estamos desarrollando una inteligencia artificial que predice la magnitud y la duración de un sismo 0,5 segundos antes de que ocurra la onda primaria, ajustando automáticamente la tensión de los amortiguadores. Pierre Dubois, un ingeniero francés presente en el recorrido, exclamó: «Predecir 0,5 segundos antes. Eso supera con creces cualquier capacidad de reacción humana». Esa noche, Jonathan habló con Carlos con total franqueza. «Carlos, su nivel de automatización al 96,8%, la detección de la onda primaria y la inteligencia artificial. Todo supera mi imaginación. Pero en Estados Unidos también podríamos desarrollar esto. ¿Por qué en México están tan adelantados en este campo?». Carlos lo pensó un momento. Tal vez sea una diferencia en nuestra forma de pensar. En Estados Unidos se valora mucho la eficiencia y el costo. Pero en México, por nuestra historia, tenemos una cultura que no permite hacer recortes cuando se trata de seguridad estructural. ¿Una diferencia cultural? Así es. Por ejemplo, en el sistema de predicción de inteligencia artificial invertimos 8 años y $140 millones. Una corporación estadounidense lo habría cancelado al ver que el retorno de inversión no era rápido. Jonathan guardó silencio. Era cierto. En la industria de Nueva York, nadie aprobaría un proyecto de 8 años sin ganancias inmediatas. Entonces, el precio 45 veces mayor no es solo por la tecnología, murmuró Jonathan, sino por la diferencia en la filosofía. Carlos asintió. Exacto, preferimos garantizar la seguridad para los próximos 50 o 100 años en lugar de buscar una ganancia rápida hoy. En su habitación de hotel, Jonathan observó la ciudad iluminada. Diferencia de cultura y filosofía, repetía en su mente. En Estados Unidos, un proyecto exitoso era el que se terminaba rápido, con reducción de costos y ganancias trimestrales para los accionistas. Todo se medía a corto plazo, pero en México era distinto. Inversiones a 50 años, $140 millones en inteligencia artificial, diseño centrado en proteger la vida. ¿Acaso nosotros estábamos equivocados?, se preguntó. Recordó cuántas veces usó materiales más baratos o eliminó sistemas de seguridad extras por falta de presupuesto, autoconvenciéndose de que era suficiente. Pero los mexicanos no buscaban lo suficiente, buscaban la perfección. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Carlos le preguntó: ¿pudo descansar? Para ser honesto, no, respondió Jonathan. Llevo 30 años en la arquitectura, pero lo que vi ayer sacudió mis valores desde la raíz.
Carlos asintió con empatía. Es normal. Hace 15 años fui a Nueva York a colaborar en un proyecto. La velocidad de construcción, los costos bajos y la eficiencia operativa eran exactamente lo opuesto a México. Su método también es admirable. Ustedes buscan hacerlo lo más rápido y barato posible. Nosotros buscamos hacerlo lo más duradero y seguro posible. ¿Cuál de los dos es el correcto?, preguntó Jonathan. Ambos lo son. Lo pudemos aprofondare ayun esto. Clasueltos deseméssimos, contanosere tiene que 3 a los 9 yo. Ambos lo son, solo persiguen valores distintos. Su método maximiza la eficiencia económica. Nuestro método maximiza la responsabilidad social. ¿Responsabilidad social? Un edificio no es solo una estructura de concreto. Es el contenedor que protege la vida de quienes trabajan y viven ahí. Y nosotros asumimos la responsabilidad de ese contenedor por los próximos 50 años. Al escuchar esto, la perspectiva de Jonathan cambió por completo. Siempre había visto a los edificios como mercancía. Carlos los veía como una responsabilidad. Carlos, tengo una duda, dijo Jonathan con tono serio. ¿Qué pasa con los clientes que no pueden pagar un precio 45 veces mayor y eligen alternativas más baratas? Es una lección válida. No pretendemos imponer nuestra tecnología a todo el mundo. Solo queremos ofrecer la máxima calidad para quienes la valoren. Nos enfocamos exclusivamente en el sector que prioriza la excelencia y la vida por encima del bajo costo. Entiendo. Es costoso, pero es una decisión lógica basada en sus valores. Otra pregunta. ¿Por qué México está tan obsesionado con la seguridad? La expresión de Carlos se volvió sombría. Tiene que ver con nuestra historia. México es un país con alta actividad sísmica. Hemos sufrido los estragos de los sismos de 1985 y 2017. Cada vez que perdemos vidas en una tragedia, mejoramos nuestra tecnología. No es solo un negocio. Es nuestra obligación moral asegurar que esas tragedias no se repitan. Jonathan comprendió profundamente. La obsesión mexicana por la tecnología no era codicia. Era la preparación ante el desastre. Me equivoqué, admitió Jonathan. Critiqué el precio porque estaba comparando cosas con estándares equivocados. De regreso en Nueva York, Jonathan entró a la sala de juntas donde lo esperaban su socio Roberto y el señor Miller, el representante del cliente. ¿Y bien? ¿Qué te pareció la tecnología mexicana?, preguntó Roberto. Jonathan respiró hondo. Seré honesto, superó ampliamente mis expectativas. ¿Entonces pudiste justificar el costo? Ese es el punto, continuó Jonathan con firmeza. La tecnología sí vale 45 veces más, pero para entenderlo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad desde la raíz. La sala comenzó a murmurar. ¿A qué te refieres?, frunció el ceño el señor Miller. Nosotros vemos este edificio como un producto con una vida útil de 20 años. En México lo ven como infraestructura social para los próximos 50 años. Esa es la verdadera naturaleza de la diferencia de precio. Jonathan proyectó sus gráficas. Les mostraré los números reales. El sistema mexicano cuesta $90 millones iniciales, pero es libre de mantenimiento por 50 años y reduce el daño estructural en un 95% durante un terremoto. ¿95%? Exclamó Miller. Sí, el sistema estadounidense cuesta $2 millones, pero hay que cambiarlo en 20 años. Y si consideramos el riesgo de daño estructural, los costos a largo plazo se invierten por completo. Jonathan sacó una calculadora. Supongamos que un gran terremoto causaría daños por $500 millones al edificio. Con la reducción del 95%, evitamos pérdidas por $475 millones. En un lapso de 50 años, la inversión de $90 millones se recupera con creces. Roberto se inclinó hacia adelante. Es un cálculo fascinante, ¿pero los datos son seguros? Tengo los registros del sismo de 2017, señaló Jonathan en su informe. Los edificios con esta tecnología sufrieron apenas una fracción de los daños que tuvieron los edificios convencionales. Son datos estadísticamente comprobados. Miller intervino. Si es tan bueno, ¿por qué nadie lo ha usado aquí? Por el alto costo inicial y nuestra cultura empresarial orientada a resultados trimestrales, respondió Jonathan. Su filosofía valora la vida humana como algo que no tiene precio. Jonathan, ¿qué fuiste a ver a México exactamente?, preguntó Roberto muy serio. Fui a ver algo más que ingeniería.
Vi la actitud de personas que aprendieron del dolor de sus desastres naturales. Para ellos, un edificio es el último escudo para proteger la vida humana. Miller se quedó pensativo. En este edificio trabajarán 5,000 personas. Si lo dividimos, gastar $90 millones significa una inversión de $18,000 por persona para proteger su vida. Es más barato que una póliza de seguro de vida. El ambiente en la sala cambió radicalmente. Jonathan agregó que para que la tecnología funcionara, también debían adoptar la cultura de seguridad mexicana, cambiando sus protocolos de mantenimiento y capacitación. Seríamos pioneros en la industria, dijo Miller entusiasmado. Como empresa, vale la pena considerarlo. Pero Jonathan, a nivel personal, ¿recomiendas esta tecnología? Sin dudarlo, respondió Jonathan. Como arquitecto y como ser humano, no solo estamos comprando fierros, estamos construyendo una cultura de seguridad para las próximas generaciones. Después de la reunión, Roberto se acercó a Jonathan. Fuiste a buscar ingeniería, pero regresaste con una lección de filosofía. Y ese fue el hallazgo más valioso, sonrió Jonathan. Días después, el equipo aprobó oficialmente la tecnología mexicana. Esto marcó el inicio de una nueva filosofía de seguridad en la industria de la construcción en Estados Unidos. La decisión fue noticia en el gremio, y otras empresas comenzaron a prestar atención. 6 meses después, en la obra del rascacielos en Manhattan, Jonathan miraba hacia el cielo. Los amortiguadores mexicanos estaban instalados y el edificio cobraba forma. Pensó en cómo al principio creyó que todo era un error de impresión. Ahora sabía que el precio era el certificado de la filosofía de seguridad de México. Había dejado de ver los edificios como productos comerciales para entenderlos como infraestructura social. El cambio más importante fue la frase de Carlos: los edificios protegen vidas. Eso transformó 30 años de mentalidad. No era un tema de costos, sino de cultura y respeto a la humanidad. La tecnología mexicana costaba 45 veces más porque asumía 45 veces más responsabilidad, forjada en la promesa de no repetir las tragedias del pasado. Hoy en día, la empresa mexicana no deja de recibir llamadas de constructoras internacionales, y la decisión de Jonathan ha comenzado a traer vientos de cambio en Nueva York. ¿Qué opina usted sobre esta historia y la filosofía detrás de ella? ¿Cree que esa gran diferencia de precio está justificada por el valor de la vida? Déjenos sus comentarios y reflexiones en la parte de abajo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.